Vamos a otros temas internacionales. A 6 años de cárcel e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos fue condenada la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Esto luego que fuera investigada por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos durante su mandato presidencial. Vamos a conversar sobre este tema. Parece que estamos en contacto ya junto al economista de Carta Financiera en Argentina, Miguel Ángel Ollano. Muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, a ver, distintas reacciones, pero de todas maneras aquí las declaraciones que entregó la vicepresidenta de Argentina son bien directas, digamos. Habla de una mafia judicial y también de una sentencia que ya estaba escrita y también confirma que no se va a candidatear o a presentar a cargos públicos, un tema que evidentemente también, no, te hago la pregunta, ¿sorprende o no? ¿Cuál es también la percepción que se da al respecto? Bueno, no queda claro que efectivamente ella después quiera cumplir eso. No queda claro qué candidatos le quedan al kirchnerismo. Es cierto que se espera que el kirchnerismo tenga una elección mala el año que viene, pero aún así va a intentar conservar la mayor cantidad de poder que pueda en el Congreso. Y para eso, que Cristina Kirchner esté en las listas en algún puesto, creo que va a ser importante. Entonces me parece que si efectivamente cumple eso, lo que pone es en debilidad a la coalición gobernante, porque va a implicar un retroceso quizá aún más grande el año que viene, a partir del año que viene en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Así que creo que yo no sé si lo tomaría como algo, como una definición estratégica en este momento que está tomando la vicepresidente, que puede después cumplir o no. Claro, y ese es un punto también. Muchos dicen, ¿se llegará a cumplir o no ese punto en particular? También en lo que significaría poder llegar a candidatarse, ejercer un nuevo cargo público y que evitaría también cualquier tipo de sanción, es lo que entregó como resolución ayer la justicia argentina. En este punto también yo revisaba las declaraciones que entregó el presidente Alberto Fernández, ha sido bien directo, bien crítico, y ahí también hay una crítica a sí mismo, a la administración, por la falta de separación de poder en este caso, y apoya y dice, ha sido condenada una persona inocente, de alguna manera contraviniendo a lo que es la definición que ha tenido la justicia argentina. ¿Cómo se va tomando eso dentro también del contexto que tú nos señalas? Bueno, no debería sorprender. El kirchnerismo es una facción que constantemente pretende ejercer su voluntad sobre los otros poderes de la República, donde el poder legislativo termina siendo casi un despacho más del Ejecutivo y donde pretende que la justicia siempre falle a favor. De hecho, no acatan los fallos. Hace muy poco, José Luis Espert presentó una denuncia penal contra la vicepresidenta y otros por no acatar una decisión de la Corte respecto del Consejo de la Magistratura. Así que esto no es ninguna novedad. Ahora, dicho todo esto, hay que tener en cuenta que de todas formas esta condena es en primera instancia. Todavía esta condena no queda firme. Vendrá la apelación a la Cámara y después, eventualmente, este tema muy probablemente termine en la Corte Suprema, con lo cual imagino yo que todo el proceso judicial no se termine antes del año que viene. Claro. Es decir, que no va a tener sentencia firme para el momento de las elecciones del año que viene. Entiendo que eso no la inhabilitaría de presentarse, insisto, porque esta inhabilitación para ejercer cargos públicos tiene que quedar como sentencia firme, claro, y difícilmente quede como sentencia firme el año que viene. Claro, tiene que pasar el proceso de recurso, apelación de la vicepresidenta en ese sentido, por lo cual se va aclarando ese camino hacia adelante en términos de que si efectivamente quisiera presentarse a algún cargo público, podría porque no estaría inhabilitada. Ayer dice lo contrario, que no se va a presentar a nada, pero evidentemente muchos consideran que son declaraciones del día de ayer que el día de mañana podrían ir cambiando, más bien el próximo año. Sí. Yo creo que ella incluso reconoce que procesalmente probablemente no esté condenada, pero que ella dice que no quiere hacer el show mediático o hacerle el juego a sus detractores para presentarse igual y que digan que ella está condenada.
Creo que está todo en veremos. Probablemente la decisión de ayer de hacer estas afirmaciones puede haber sido tomada en caliente. Sería entendible. Eh, con lo cual yo lo tomaría bueno, con cierto grado de perspectiva, ¿no? Como decir, bueno, es lo que en este momento está pensando, pero bien podría cambiar de opinión. Sí, Miguel Ángel, déjame llegar un poquito al fondo de todo esto que estamos conversando, a lo que es el caso Vialidades, sin entrar en detalles, digamos, pero principalmente la percepción que se ha dado sobre los argumentos que tuvo la justicia para definir y resolver esta situación. Se habla de un caso sólido o por lo menos que tiene una investigación que finalmente, recordemos que la vicepresidenta no es la única aludida acá, aparece Lázaro Báez, otros miembros también muy cercanos al kirchnerismo en esta historia, y cuál es la percepción que se tiene al respecto, pese a que desde el gobierno se habla de un ardid, una mafia judicial en este caso. Insisto, el gobierno siempre Ujú. pretende desoír pruebas que han sido muy contundentes. Incluso recordemos que cuando era Macri presidente, Santiago Maldonado lo tuvieron como alguien que la gendarmería lo había matado y 35 peritos dijeron que se había ahogado en un lago. 35 peritos distintos dijeron que se había ahogado y ellos seguían insistiendo con que lo habían matado. Es decir, eso es una muestra clara de cómo razona el kirchnerismo. No razona, simplemente niega. Niega y este es otro de esos casos, donde, para hacerlo muy simple, Lázaro Báez cobró por una ruta que nunca hizo. No es que hizo el 95% de la Claro. ruta y se quedó con la diferencia. Cobró el dinero y nunca hizo ninguna ruta. Es decir, probablemente de los casos más obscenos imaginables en materia de corrupción. Entonces, realmente no entra en la cabeza de nadie este descargo que es simplemente absurdo. Ahora, también cambia, no sé si el concepto, pero la figura penal con respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández en términos también de la sentencia. No son 12 años como se había solicitado inicialmente por parte de la Fiscalía, sino 6 también porque cambia eso. Finalmente está involucrada a juicio de la justicia en este caso de corrupción, pero de todas maneras cambia lo que es la figura que tiene ella, ¿no? Sin duda, pero acá lo importante es que hay una primera condena Ujú. y no hay que olvidar que hay otras causas que están en camino. Otesur, los sauces, es decir, no olvidemos que la vicepresidente tiene 6 o más procesamientos en camino. Eh, Recordemos, para el que no es especialista, que cuando alguien está procesado, quiere decir que hay pruebas suficientes como para iniciar ese proceso. No es que simplemente alguien recibe una acusación y le inician un proceso judicial. El solo comienzo del proceso judicial presupone que hay pruebas suficientes como para imaginar que pudo haber habido un delito. Claro. Entonces, Uno no iniciaría no un es trivial. proceso judicial también con la figura de una vicepresidenta de la República. Hay que tener sustancia ahí, Exactamente, por ejemplo. exactamente. Más allá de quién sea la persona, Ujú. cuando hay un proceso iniciado, tiene que haber sustancia. Claro. No se puede simplemente A iniciar mera especulación. alegremente. Y además, insisto, es multiprocesada por distintos jueces. Entonces, eh, bueno, a ver, siempre el kirchnerismo, desde que pudo, buscó interferir con la justicia para evitar esto. De hecho, fue la misión de Alberto Fernández como presidente, puesto por Cristina Kirchner, cuyo único objetivo era evitar que ella fuera presa. Eso es el único objetivo del mandato de Alberto Fernández desde el minuto cero. Intentaron ampliar la corte, intentaron manipular el Consejo de la Magistratura. O sea, es un avasallamiento constante del Poder Judicial que el kirchnerismo o el cristinismo, digamos, ha intentado hacer en repetidas ocasiones. Así que eso está a la vista. Ujú. Claro, también esto dentro de lo que ha sido el impulsar por parte del gobierno y del propio presidente, más que el propio, evidentemente, del presidente Alberto Fernández, de una reforma bien profunda al sistema judicial en Argentina. A ver, esas son cosas que
pretenden plantearse en determinados momentos cuando los fallos les son adversos, pero la reforma judicial no creo que sea, ni siquiera ha sido tema de campaña de ningún partido político. La justicia en Argentina es lenta, es clarísimo eso. Pero está claro que Argentina tiene otros problemas que están anidados en los problemas políticos, anidados en la corrupción y que llevan a situaciones económicas graves. Porque a partir de ahora también yo creo que este fallo, por más que hay muchos exponentes del oficialismo que lo niegan y realmente dicen que es una injusticia, yo no tengo ninguna duda que está habiendo movimiento de piezas. Es decir, ¿en qué medida los intendentes van a seguir brindándole apoyo a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires? ¿En qué medida los gobernadores van a seguir queriendo estar alineados con alguien que ya tiene una condena en primera instancia? Es decir, me da la impresión de que empieza a haber un cambio en el juego del poder y eso implica cambios en algún momento, no tan lejano, en la economía. Definitivamente no creo que sean cambios en el año que le queda a este gobierno, porque este gobierno está terminado desde el punto de vista tanto político como económico. Así lo han demostrado las elecciones y las encuestas desde entonces solo le dan peor. Pero sin duda hay un cambio de piezas en el poder, insisto, incluso dentro del oficialismo. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por acompañarnos y comentar este tema. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta siempre. Nos vemos, gracias.